Y bueno, hoy se habilita la prueba número 3 o la 4. La 3. Número 3. Ya mi estimadísimo, entonces ya tenemos la evaluación número 3 que trataba sobre el cierre de la escritura pública y el testamento. ¿Tenían dudas con respecto a esas dos materias que entran en la evaluación número 3? ¿Dudas, consultas del testamento, observaciones que hayan estudiado aparte? Ya, entonces vamos a Buenas continuar. noches. Buenas noches. Con estas pruebas, o sea, con nuestra. Entonces voy a hacer un repaso sencillo de la materia que van a entrar en la evaluación en caso ustedes tienen dudas para que entremos en la materia que vamos a tener el día lunes. Entonces la evaluación hoy entre las cerrada la escritura pública por parte de la notaría. Por tanto, esto dice relación con una vez cerrada la escritura pública pasa a ser un instrumento definitivo, de forma que ni el notario ni las partes comparecientes pueden modificar su texto. Sin embargo, es posible que el texto de la escritura contenga errores dependiendo de la naturaleza del error u omisión. La solución puede ser a través de dos formas de rectificaciones que habíamos visto. Si el error es notorio y se puede concluir por el solo hecho de ver el dato original, por ejemplo, una letra de nombre, una letra del nombre de una de las partes, un número de la cédula de identidad, el error se resuelve a través de una anotación al margen de la escritura original, de forma que al otorgarse nuevas copias aparecerá la corrección. Esta es una minuta y no se hace por escritura pública esa corrección ya. En cuanto a las omisiones de la identificación de las personas, que tiene que ver, obviamente, o sea, como lo habíamos conversado en las clases anteriores, en cuanto a la comparecencia, los errores que pueden ser evitables, si ustedes leen y le preguntan a las partes si están bien sus datos o no en la minuta, o que verifiquen con la cédula si sus datos o su nombre están bien escritos. Ahora somos seres humanos y estamos sujetos a errores como cualquier persona. ¿Ya? Pero se hace, es más simple esa rectificación y se haría solamente con una minuta.
Por tanto, si el error es de un elemento esencial del contrato, por ejemplo, el precio del contrato de compraventa, debe hacerse una nueva escritura rectificatoria por las mismas partes, la que una vez cerrada se debe anotar al margen de la escritura original para que las copias sucesivas den cuenta de la rectificación. Esta escritura rectificatoria puede hacerse en cualquier otra notaría y con copia de la misma se solicita la anotación marginal en la notaría en que se otorgó la escritura original. Ojo, se puede hacer en cualquier otra notaría, ¿ya? No hay problema en que no es de la esencia del acto que tenga que realizarse simplemente en la misma notaría en que se firmó la minuta. Pero sí tengo entendido que cobran mucho más por la escritura de rectificación. O sea, si yo firmé una compraventa según el objeto, no sé, pues costaba 30 millones y me costó la, firmarla en notaría por escritura pública, no sé, 200.000 pesos. Después la rectificación como máximo me van a cobrar 25.000 pesos, 20.000 pesos como máximo. Pero si se hace en otra notaría, porque me ha pasado, el precio de de la escritura de rectificación se eleva bastante. Y hay que adjuntar, obviamente, la compraventa, la escritura de compraventa, si será una compraventa, y ahí también hay que adjuntar la rectificación. Entonces nosotros ya habíamos visto un tipo de formato de escritura de rectificación, que vimos que se hace de la misma forma en que se hace una escritura pública, porque cuenta con los mismos requisitos de la escritura pública, en cuanto a la parte positiva, la dispositiva, y obviamente va la cláusula en el que nosotros vamos a aclarar o rectificar el error que nosotros cometimos en la cláusula anterior. O sea, la mayoría de los errores siempre son en cuanto al bien inmueble, más que a las partes. ¿Por qué? Porque como les dije recién, la asistente notarial se percata antes de los errores en cuanto a los comparecientes. Entonces, es un error que es corregible en el momento en que se firma la escritura, a la minuta de escritura de compraventa. En cambio, si en la notaría no nos piden a nosotros los datos del dominio de la propiedad, como habíamos dicho, que había notarías que sí nos pedían el dominio, el certificado de gravámenes, y etcétera, etcétera, hay notarías en que no nos van a pedir nosotros el dominio, por cuanto los errores que nazcan del objeto de la compraventa, como no va a estar revisado por la asistente notaria, entonces está obviamente sujeto a errores. Y esos son los errores que nosotros tendríamos que posteriormente poder rectificar. Ahora, por ejemplo, las cláusulas de rectificación de las compraventas o de cualquier escritura pública, pero hablemos de la compraventa. Por ejemplo, en cuanto al precio, ahí tienen que firmar todas las partes, aunque nosotros nos demos mandato especial de rectificación, nosotros solamente vamos a rectificar en cuanto a errores netamente del objeto, en el caso del bien inmueble. Si nos equivocamos en un deslinde, si nos equivocamos en superficie, o nos equivocamos en domicilio. Pero en cuanto al precio, ya que es de mutuo acuerdo, ambas partes tienen que firmar la escritura de rectificación, porque ya eso es de la esencia del acto del contrato. O si queremos cambiar el bien inmueble, porque nos equivocamos en el bien inmueble, vivimos uno y al final era otro, y se firmó la escritura pública, también ambas partes tienen que ir porque también es de la esencia del acto de contrato. No tiene que ver con un error dentro del mismo título de dominio que nosotros estamos firmando, porque vamos a cambiar el objeto. Entonces no podemos vender un bien inmueble, o sea, tendríamos error en la identidad de la cosa, objeto del acto. Ahora también puede suceder que nosotros estemos haciendo una compra-venta y la persona piensa que es una donación, entonces cuando hablamos del precio, la persona diga, oye, pero tú me dijiste que me lo ibas a donar, no que me lo ibas a vender. Entonces tendría que cambiar la figura o la naturaleza del acto o contrato. Y ahí también tendrían que firmar ambas partes. Entonces, cuando se ceden estos mandatos dentro de la escritura que yo les había mostrado,
solamente son rectificaciones en cuanto ya a errores del dominio, objeto de la propiedad, no en cuanto a cambiar el objeto, sino que pueden ser errores en tanto, como le había dicho recién, en la dirección, en los del índice, no sé, en las fojas, que siempre hay error, en las partes quizás, dueños del dominio, etcétera, etcétera. Pero no tienen que ser errores que cambien la esencia del acto o contrato, para que ustedes lo tengan presente. Todo aquello que signifique consentimiento no se puede cambiar. O sea, se puede cambiar, pero tienen que ir todas las partes a firmar, aunque nosotros nos demos un mandato. No se puede, no nos permite, está prohibido. Todo lo que requiera el consentimiento y acuerdo de las partes, se tienen que ir ambas partes. Si son 12 personas, las 12 personas van a tener que ir a firmar. Y a eso en cuanto al error de un elemento esencial del acto de contrato. Bueno, habíamos hablado también que habían escrituras tanto rectificatorias, habíamos hablado que habían escrituras que se podían complementar o aclaratorias. Cuando hablamos de complementar es que nosotros queremos agregar una cláusula más a la escritura. O sea, nosotros vamos a contar con toda la forma de la escritura pública, con todas las formalidades, los requisitos externos que va a revisar la asistente de notaría, pero a su vez se nos olvidó poner una cláusula que entre las partes, como un acuerdo, después se nos ocurrió. Por ejemplo, una condición X. Entonces, no la pusimos en primera instancia, nosotros podemos aclarar, hacer una aclaración o hacer una complementación a esa escritura. Entonces, la podemos hacer a través de una escritura de complementación. Ahora, si el notario nos dice que hay una cláusula que no es legible, que no se entiende lo que se está pidiendo, que es dudosa, nos va a pedir claramente que la cambiemos, o no el notario, sino que el conservador de bienes raíces posterior que nosotros vamos a inscribir, nos va a pedir que cambiemos la cláusula o bien que aclaremos lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, hay una cláusula que se pide mucho en los conservadores de bienes raíces cuando hay herencias. Por ejemplo, fallece primero el padre. Pensemos que hay una familia, está el papá, la mamá y hay 4 hijos. 2 hijos son de la mamá y 2 hijos son del papá, o sea, del matrimonio en común. Primero fallece la mamá, tenemos el derecho real, inscribimos la posesión efectiva, ¿cierto? Que somos poseedores legales. ¿Por qué? Porque nos tenemos por el solo ministerio de la ley, la posesión de dicha herencia de la mamá. No necesitamos pedirla. Somos herederos, porque la ley nos designa esa calidad de herederos. ¿No? Hoy que... Espérenme. Hay unos perros, disculpen, que están ahí medio bravos. Y entonces, cierto que nosotros va a fallecer es la persona, la mamá, ¿cierto? Tenía 4 hijos, 2 que son de ella, que las traía antes del matrimonio, y 2 con efectos del matrimonio. Entonces, cuando nosotros hagamos la posesión efectiva de esta señora, nosotros vamos eh, la ley nos va a decir a nosotros que esta señora tiene 4 hijos, por cuanto tiene 4 herederos. Ahora, si es casada con el caballero, pasaría a ser un heredero más, ¿cierto? Entonces ya serían 5 herederos que tendría la señora. Ahora, fallece posteriormente el caballero y en la posesión efectiva del caballero van a salir solamente 2 herederos. ¿Por qué? Porque él tiene 2 hijos. Los otros hijos no son de él. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se crea primero un derecho real de herencia por parte de la señora. Y segundo, se crea un derecho real de herencia por parte del caballero. Entonces son 2 derechos real de herencia que van a formar un solo todo sobre una propiedad, ¿me entienden? Primero porque son 4 dueños del mismo inmueble y los otros son dueños del mismo inmueble, ya sea indiferentemente de la porción que recibe cada uno, del orden sucesorio y la porción es que reciban cuánto sea su cuota en la herencia, ellos tienen derechos o cuotas sobre esa herencia.
Distintamente sea la cantidad de acciones que tenga, no nos vamos a meter en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Que después siempre hay un hermano regalón y ¿qué queremos hacer? Nosotros cederle los derechos a mi hermana. ¿Por qué? Porque yo vivo en otra parte, en otra ciudad, entonces esta propiedad, por ejemplo, está ubicada en Catén. Y la Glory es mi hermana, regalón. Y yo le digo, ¿sabes qué, Glory? Tú que vivías allá en Catemo, yo te voy a ceder mis derechos para que tú te puedas hacer tu casa allá. Pues entonces, en vez de que tengas un terreno de 10 metros, vas a tener uno de 20. Y viene la otra hermana de nosotros, también le va a decir, ya sabes que, Glory, yo también te voy a hacer los derechos. Y viene otra hermana y dice, yo le voy a ceder los derechos a otra persona más. Entonces la Glory ya tendría 3 títulos sobre una misma propiedad. Tendría el de la mamá, tendría el del papá y más tendría la cesión de derechos de las hermanas, porque haríamos una sola cesión de derechos para las dos, pues no haríamos, porque si no tendría 4 títulos si lo hacemos de forma separada. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros agregamos una cláusula, y que va a ser una cláusula de fusión de derechos, donde nosotros les vamos a pedir al conservador que junte todos esos derechos de la Gloris en una sola causa. Entonces, cuando la Gloris quiera vender, nosotros no nos tenemos que ir hacia atrás, hacia el derecho de la mamá, hacia el derecho del papá y hacia el derecho de la hermana, sino que le va a juntar todo eso y va a formar una sola dueña que va a ser la Gloris, de todos esos derechos hacia atrás. ¿Me entiendes? Entonces eso se llama función de derechos o función de títulos. Y esa es una cláusula que se puede agregar en por ejemplo, si se nos olvidó agregarla o nos enteramos después, nosotros la podemos agregar ahí. Ahora, si nosotros la pedimos mal y ponemos esa cláusula de fusión de derechos y resulta que la Glory tiene un solo derecho, ¿qué va a fusionar? El conservador nos va a decir que rectifiquemos esa cláusula, ¿me entiendes? Entonces, de eso se trata la rectificación o complementación. O complementamos e incorporamos cláusulas, o aclaramos las cláusulas, o bien rectificamos las cláusulas. Esa es la finalidad principal de las rectificaciones en cuanto a las escrituras públicas. Siempre y cuando teniendo presente la naturaleza del acto o contrato. Como les señalé anteriormente, nosotros vamos a modificar cláusulas que no sean de la esencia del acto o contrato, que no tengan que ver con el consentimiento de las partes. ¿Ya tienen alguna duda con la rectificación? ¿O la aclaración? ¿O la complementación? Ojo, que yo no porque haga una rectificación porque me equivoqué, quiere decir que la rectificación de la escritura que yo hice esté correcta. Puede ser que yo no me fijé y me volví a equivocar en lo mismo. Entonces yo tengo que hacer la rectificación de la rectificación de la escritura original. Y así sucesivamente, si me equivoco de la rectificación 2, porque no sé cómo se hace y no fui al conservador y no pregunté qué es realmente lo que quiere el conservador, y yo vengo y modifico según lo que yo creo al rechazo. Acuérdense que todas las modificaciones y rectificación y complementaciones vienen de la mano de un rechazo del conservador de bienes raíces. Ahora, si nosotros queremos complementar una cláusula y queremos incorporar una cláusula, no, tenemos que hacerlo antes de que se vaya el conservador. Pues si se va el conservador ya estamos fritas. Hasta ahí nomás llegó todo porque nos van a dar el título. Entonces, modificar el título en cuanto a cláusula, eso no existe. Ya está, ya está. Pero sí podemos complementar el título antes de que sea título, pues mientras sea una minuta que todavía esté abierta. Eso sí se puede hacer. Y las rectificaciones se hacen de acuerdo a este rechazo que nos va a dar a nosotros el conservador de bienes raíces, que va a decir se rechaza la escritura porque tiene mal el dominio, o sea, el nombre de los propietarios. Se va a rechazar porque tiene mal a la foja, se va a rechazar porque tiene malo el rol, rectifique. Y yo vengo y no leí bien el rechazo. Digo, chuta, me rechazaron por el rol y yo corregí las fojas. La firmo, la voy a inscribir y me dice, oiga, pero si le dije que se rectificara en el rol. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hacer la rectificación de la rectificación de la rectificación. Entonces, lo importante es que cuando nosotros tengamos un rechazo, una rectificación, junto con la rectificación, nosotros enviemos el rechazo
para que el asistente de notaría, las matriceras tienen mucho conocimiento porque llevan muchos años haciendo esto. Entonces, de cierta forma, si está malo, nos van a decir, pues, abogado, corrija, está corrigiendo el rol y tenía que corregir la foja. Usted no sabe ni lo que está escribiendo, no nos van a poner así, pero en definitiva nos van a ayudar un poco en ese sentido. O abogado, la cláusula está en mano incorporada, debe ir de tal forma. Se la van a rechazar de nuevo. Y hay como les digo, asistentes de notarías que son súper simpáticas en ese sentido y que saben mucho y que nos dicen los errores, como hay personas que te hacen rectificar y rectificar y rectificar y al final no te ayudan y te dicen pregúntale al conservador. Si nos encontramos de todo. Pero hay siempre personas que son súper simpáticas y que de acuerdo a su experiencia también a uno le ayudan y le enseñan. Cada rectificación es una escritura pública más, por cuánto va a llevar el número de repertorio, normalmente, como el de una escritura pública. Se va a inscribir normalmente el índice por la comparecencia de la parte. Ahora, si van a comparecer las dos partes o todas las partes del acto, en el índice van a quedar establecidas todas las partes. Ahora, si yo solamente le di mandato para rectificar a una sola parte, solamente va a quedar en el índice en la comparecencia de una sola parte, aludiendo obviamente al mandato especial que se dejó en la misma escritura, con tal fecha. Ya. Eso en cuanto a las rectificaciones, mis estimadísimas. ¿Alguna duda o las confundí más? Profesora, o sea que cuando se hace la anotación se hace complementaria y la otra es de anotación. No, Yo María, no entendí ese pedacito. por ejemplo, usted tiene que ver qué error tiene la escritura. Acuérdese que esto ya es una escritura que ya está cerrada. Acuérdese que ya estamos en una Sí, escritura que ya se escribió en el repertorio, que ya se envió el abogado. Posteriormente, ya es una escritura pública, porque acuérdese que lo que nosotros enviamos a la notaría es una minuta que después se transforma en escritura pública con la autorización de la firma de las partes y de la firma del notario, ¿cierto? sí. Entonces, si en esa escritura hay errores, hay que distinguir qué tipo de error existe. Si hay un error que es notorio de poder resolver en cuanto a un nombre, por ejemplo, o por ejemplo, a una letra más que el nombre, a una letra del nombre, se puede corregir a través de una minuta que no necesariamente tiene que ser a través de escritura pública. Ahora, si hay un error en cuanto al precio o a la naturaleza del acto de contrato, dependiendo cuál sea el error, van a ser las partes que van a firmar. Dependiendo cuál sea el error, es lo que nosotros vamos a hacer. Si hay un error en la escritura pública, nosotros vamos a hacer una escritura pública de rectificación, porque nosotros vamos a corregir o vamos a rectificar este error que nosotros tenemos en la escritura pública. Ahora, si Entiendo. nosotros en la escritura pública queremos complementar, queremos agregar una cláusula, como la cláusula que le expliqué recién de la fusión, los derechos de dominio en el conservador de bienes raíces, antes de que esté cerrada y antes de que nos dé el rechazo el conservador de bienes raíces, nosotros tenemos que agregar una cláusula, y esa se llama una cláusula de una escritura de complementación. Ahora, si nosotros queremos aclarar una cláusula que no es legible y que el notario nos dice que no se entiende en cuanto, por ejemplo, si queremos establecer una condición, que la Glorylis me va a pagar a mí, la casa me dio un abono de 5 millones de pesos, me va a pagar la casa de 100.000 pesos mensuales, y, pero yo voy a inscribir igual la posesión, ¿me entiende? Voy a inscribir igual aunque tenga esa deuda, sin que forme garantía, ¿me entienden, no? Porque una condición sería en la escritura, usted va a inscribir el dominio posteriormente que se paguen los 10 meses de las cuotas de 100.000 pesos mensuales. Entonces el conservador va a decir, yo no te puedo inscribir hasta que tú me pruebes que tú le pagaste las 10 cuotas a la persona. Posteriormente yo lo voy a inscribir. Entonces esa sería una cláusula de aclaración.
Porque, ¿qué me diría el notario o el conservador? Abogado, aclare la cláusula, no se entiende qué me está diciendo en esa cláusula. La va a dejar como garantía, como una garantía en el registro de hipoteca o gravámenes, y mientras se cumpla va a quedar en garantía. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ¿me entienden? No cumpliría como con los requisitos del pago para posteriormente incidir. Ya, exacto, ya entendí. Pero tiene que fijarse, como les digo, en el error que va a producir esta escritura. Si es un error en cuanto a una letra, un tipeo, lo puedo hacer a través de una minuta. Si es un error en un elemento esencial del acto de contrato, lo tengo que hacer a través de otra escritura pública, sea cual sea el nombre. Ahora, como es un error, va a ser una escritura pública de rectificación. Y esa posteriormente se va a firmar como escritura pública, va a tener un número de repertorio y posteriormente se va a exhibir al margen de la escritura original en el conservador de bienes raíces. Listo, profesora, gracias. ¿Entendió bien? ¿Me quedó claro? Sí, ya. Sí, A señora, ver, gracias. explíquemelo. Me encanta esta parte, ¿no? ¿Qué entendió María? Cuénteme. Bueno, que cuando vamos a hacer la corrección en una escritura, se hace como anotación, ¿Pero qué se refiere ¿sí? con anotación, María? Que si aparece algún error o algo se hace al margen para uno, es que no sé explicarme, pero Mire, María, que diga sepa que... conmigo, escúcheme, repita oh, conmigo. Cuando una escritura sí, pública está cerrada, yo tengo que distinguir dos tipos de errores. Dígalo. cuando una escritura está cerrada, Una tengo que escritura pública, distinguir los dos tipos de pública, tengo que ya, distinguir el tipo de error. claro. Puede que exista un error que sea solamente de tipeo o un error que sea solamente por ejemplo, del nombre, un número, de la cédula de identidad. No que cambie la esencia, no que cambie el nombre o la identidad de la persona, sino que una letra, no sé, pues escribía Catherine con C y lo escribí con K. O mi ruta era 17.646.867-1 y puse -K. ¿Me entiende? Esos son errores que son como muy Sí, sencillos. No es un error en el nombre, porque si hubiera un error en el nombre, habría un error en la identidad de la persona que está comprando, que está vendiendo. O sea, tiene que ser un error mínimo el que nosotros vamos a hacer a través de una minuta. Ya, entonces hay un error en cuanto a los datos de la persona. ¿Qué va a pasar, María? allí se hace una rectificación, Una minuta, acuérdese. la minuta, sí. Ya empiece de nuevo. Ya, pues, usted puede. Sí, Entonces tenemos la escritura pública cerrada. Hay que distinguir dos errores. ¿Cuáles serían esos errores? María, ¿cuáles serían esos dos errores que tenemos que distinguir? Están acá en el este. que no se entienda la identificación de la persona, que sea mínima, Ya, entonces se perfecto. hace la rectificación. Ya, perfecto. ¿Y eso cómo se Si corrige? hacemos, ¿cómo? ¿Cómo se corrige ese error mínimo que hay en la escritura en cuanto a la identidad? Se hace una complementación de Ahí la acuérdense, minuta. sí, se hace una minuta, pero no es escritura pública, solamente una minuta. Sí, Ya. Y cuando hay un error en el elemento esencial,
Por ejemplo, en el precio del contrato, o un error en un rol o un error en la inscripción. ¿Qué se hace ahí? Cuando hay un error netamente en el elemento esencial de la escritura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí? Se hace una aclaración. Ahí se hace la rectificación, María. Nosotros vamos a rectificar ese error, Así es. ¿ya? Y esa rectificación Listo. se hace a través de escritura pública. Nosotros vamos a rectificar la escritura original, la escritura que nosotros nos equivocamos, a través de esta nueva Ya, escritura sí. pública, pero de rectificación. Así se corrigen los dos errores. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces? Sí, sí, ya. Ya la aclaré bien y ya lo rectifiqué también en mi cuaderno. Ahora lo que yo les hablo de la complementación y lo que yo les hablo de la aclaración es un extra que ustedes también van a ver en la notaría. Aquí nosotros solamente estamos hablando de la rectificación porque estamos hablando de un error. Pero yo les paso la complementación y les paso que para que ustedes tengan conocimiento de la aclaración porque también lo van a ver, porque también se hace a través de escritura pública. Pero lo que entra en la evaluación es la rectificación y entra mucho en la prueba, así que se los digo desde ya. O sea, es como parte esencial el cierre de la escritura pública. Y va con altas pillerías, porque va, ¿qué se puede, cuándo se hacen? Si antes o después, cuándo se cierra, cómo se cierra, por qué, en qué se tiene que fijar, cuáles son los errores, qué distinción hay entre los errores, cuál rectifica, cuándo va la rectificación, cuándo va la minuta. Y es casabobo, no es de desarrollo. Así que los voy a enviar al tiro si saben. Ya. Más preguntas hasta aquí, no los quiero asustar, solo quiero que aprendan. Independiente de los resultados, lo que se quede en el fuero interno, mis estimadísimas alumnas. No se olviden de eso. ¿Ya? ¿Quién más entendió o quién no entiende la rectificación o quién tiene dudas con el cierre de la escritura pública? Entonces, ¿cuándo opera la rectificación y qué tengo que adjuntar en la rectificación para que la notaría me lo reciba, esta escritura de rectificación? Así como nosotros en la compraventa tenemos que adjuntar, ¿cierto? El certificado del servicio de impuesto interno, tenemos que el certificado de que no es vendedor habitual, el certificado del no deudor, de menciones de alimentos, si nos piden el dominio, la cédula de identidad, el certificado de matrimonio. ¿Nosotros qué tenemos que adjuntar en la escritura de rectificación? Glorilis. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué documento tenemos que adjuntar nosotros cuando presentamos el certificado, o sea, en la escritura de rectificación en la notaría? Cuando queremos rectificar, Claro, luego que es rechazada por el conservador. ya. ¿Qué tenemos que presentar Ajá. entonces? Bueno, me imagino que tenemos que presentar esa misma escritura rechazada por el conservador y todos los documentos que nos va a permitir ese cambio, pues, o la modificación o la rectificación de la escritura. Bien sea algún documento que respalde, pues, la modificación, en ese caso. Porque si fue Exactamente. rechazada, claro, si fue rechazada por el conservador, significa que cambia la esencia pues de esa escritura, ¿entiendes? Bien sea porque el objeto o porque, eh, sí, porque el objeto no está validado como corresponde. Entonces Eh, ahí es donde
hay que acompañar tanto esa escritura que fue rechazada para presentarla en notaría y los otros documentos. Original, escritura original. Exactamente, pues, Lorily. Porque tiene que ser rechazada por el conservador y el conservador me tiene Claro, que decir qué es lo que yo tengo que rectificar, o si no el notario va a decir, usted está claro, sí. rectificando cualquier cosa, me lo tiene que comprobar, aquí no se vienen a firmar escrituras públicas por firmar rectificaciones. Usted me puede hacer tonto a mí, yo necesito ver qué es lo que usted está rectificando. Entonces nosotros cada vez que ajuntemos una escritura pública de rectificación tenemos que ajuntar con ello el rechazo de la documentación que pruebe lo que me pide que rechace, en cuanto al rechazo. Perfecto, súper bien. Por supuesto. ¿Y otra compañerita tiene dudas para pasar al testamento? Ya, entonces vamos a hablar un poco del testamento, que también nos es un rechazo a la prueba. O sea, un rechazo a la prueba, es un repaso a la prueba. Me pegué con el rechazo, disculpe. Ya, entonces hablando del testamento, está contemplado en el artículo 667 del Código Civil y señala que el acto es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. Y esto es lo que se llama testamento. Hay una parte del testamento que no me acuerdo bien, pero en el testamento se pueden hacer dos cosas. Una es que disponer de los bienes para que cumpla efecto después de su muerte, y la otra palabra no me acuerdo cómo es, pero es que nosotros también dejemos, no sé, por el El reconocimiento. legado, Legado, exactamente. se deja el legado, sí. Como que se deje, que se haga el reconocimiento de un hijo, etcétera, etcétera. Legado. Entonces los principales testamentos son los solemnes, los cuales a su vez pueden ser abiertos o cerrados. Abierto si se hace por escritura pública, las disposiciones del testamento son públicas, de forma que cualquier persona puede pedir una copia y conocer su contenido. Y el cerrado si el testador guarda en secreto las disposiciones de su testamento y entrega al notario un sobre cerrado con su firma, dando cuenta de que en el mismo se encuentre su testamento. Entonces acá hay una diferencia sumamente importante. No cabe duda que ambos deben ser realizados por un abogado. ¿Puede el testamento cerrado ser a través de escritura pública? La regla general es que se haga por escritura pública y cuente con los requisitos de la escritura pública, aunque no se lean las disposiciones ya de él, pero que lleve las solemnidades que se requiere en cuanto a la realización de un testamento. La diferencia de ambos es que el abierto se tramita como una escritura pública, se envía la minuta de escritura pública a la notaría, es revisada por el asistente de notaría, ¿cierto? En cuanto a todas las formalidades, solemnidades, requisitos externos que conlleva, ¿cierto?, realizar una escritura pública. Y este es leído a viva voz por el notario y el asistente de notaría. En cuanto a las disposiciones y los legados, ahí como me sopló su compañera. Entonces, necesita la presencia de dos testigos, el cual le va a dar el requisito de solemnidad a este acto. Y posteriormente se da un número de repertorio y se inscribe como una escritura pública normal. O sea, es la tramitación de una escritura pública normal en el testamento abierto. No tiene ninguna diferencia. Uy, se me va a apagar el compu. Ahí sí. No tiene ninguna diferencia con otra escritura pública. Entonces, como les señalaba antes, este va a ser de pleno conocimiento de todas las partes en cuanto se encuentren en la sala, ya sea el notario, el asistente notario y los testigos, más obviamente, el testador. Posteriormente va a ser firmado tanto por el testador, va a ser firmada, se va a certificar la firma de los testigos y se va a ingresar el número del repertorio y se va a dejar ahí en conservación como una matriz en el
o sea, en la notaría, pues se va a enviar copia también al abogado que envió la minuta, y posteriormente, como la señalo, se va a tramitar igual que una escritura pública, no cambia nada. La única diferencia es que el asistente notarial lo inscribe en el registro civil, para que esto quede en plena disposición, para después poder, cuando se hace la posesión efectiva, se tiene que hacer la posesión testamentaria o no, o testada o no testada. Y también para que también en un sentido de oponibilidad, o sea, que tiene que ser oponible a terceras personas de que exista un testamento. Esto no puede ser un secreto. Puede haber un secreto en cuanto a las disposiciones o el legado de un testamento cerrado, pero no que se desconozca si existe o no existe un testamento, ¿me entienden? Eso no puede pasar. En el testamento cerrado, lo que va a proteger el conservador, o sea, el notario, es las disposiciones y los legados que llevan en el testamento. ¿A quiénes van dirigidos? Entonces, ¿qué se hace ahí? No se leen las disposiciones porque no tiene conocimiento de nadie, pero tiene que cumplir con la solemnidad de los dos testigos. El notario, pero en un sobre, en la parte de atrás, se deja establecido el nombre, la fecha, el lugar, el timbre del notario, el notario y la firma del testador y la firma de los dos testigos, y de eso se da copia, de la parte de atrás del sobre, que queda en conservación en la caja, ¿cómo se llama? Que no es una caja, la bóveda de la notaría. Y el notario tiene que dar fe de ese secreto ahí que está en ese testamento. Y lo que se inscribe de ese testamento no es el testamento propiamente tal, porque no sabemos qué dice el testamento. Lo que se va a inscribir, no sabemos quiénes son las personas que van a disponer de ese testamento, ¿me entienden? Quieren ser los legatarios en este caso. Pues entonces se avisa que solamente hay un testamento y lo que se inscribe es esa parte de atrás, esa certificación que cuenta con los datos, la fecha, el lugar, la hora, y la firma del notario, el timbre del notario, y la firma de los testigos y la firma del testador. Eso es lo único que se conoce del testamento cerrado. Eso es lo que se da copia. Y como todo testamento, ya sea el abierto o cerrado, produce efecto después de la muerte del testador. Ahora, ¿se pueden modificar los testamentos? Por supuesto que se pueden modificar. ¿Se pueden dejar sin efecto los testamentos? Se pueden dejar sin efecto los testamentos. ¿Se pueden modificar cláusulas de los testamentos? Se pueden modificar cláusulas de testamentos. Porque en derecho se deshace de la misma forma en que se hace. Entonces, si nosotros queremos modificar un testamento abierto, lo que vamos a hacer, no vamos a modificar un testamento cerrado. Acuérdense que no sabemos lo que dice el testamento cerrado. Lo que vamos a hacer del testamento cerrado es dejarlo sin efecto. O cambiar el testamento, ¿me entienden? Pero dejarlo nulo completo, porque nadie tiene conocimiento de las disposiciones. En cambio, en un testamento abierto nosotros podemos modificar quizá una cláusula, o queremos modificarlo completo, o bien dejarlo sin efecto, o bien dejarlo tal cual. Y se hace a través de escritura pública. La forma no cambia. Oigan, les quería contar una experiencia, siempre cuento mi experiencia. Pero yo era la primera de la lista en mi curso y cuando tuve ese asesorio, me acuerdo que estábamos estudiando afuera y yo estaba estudiando, y me costó mucho aprender las legítimas y todas esas cosas, que eran las alecuas, decía el profe. Y va y me pregunta como la cuestión de las alecuas, y toda la cuestión. Y yo dije, las aculea. Las dije al revés. Dije, profe, como usted dijo en ejemplo, son las aculeas. No, ya me acuerdo de eso porque después no tomó en consideración mi esfuerzo de haberme aprendido ese ejemplo en clase. Y en cuanto a los testamentos, también pues fue mi segunda prueba de sucesorio, me acuerdo. Y mis compañeras todas querían tirarse de ¿cómo se llama esta? De las primeras. Y yo era la primera de la lista. Entonces dije, ya bien, voy a descansar hoy día, voy a ir como de las terceras, como la lista voluntaria. Y el profe me siente, me tuvo 45 minutos de interrogación solamente hablando de los testamentos. Entonces, esa fue mi última prueba de derecho en la universidad.
Ya, haciendo ese paréntesis, nos vamos a las personas que no pueden hacer un testamento. Y bueno, por regla general sabemos que todas las personas pueden hacer un testamento. Por regla general sabemos que todas las personas son capaces y que las excepciones son las incapaces. Y en cuanto a las incapacidades, tenemos los impúberes, mujeres menores de 12 años y varones menores de 14 años. La persona que al momento de crear su testamento no se encontrará en un sano juicio, por ejemplo, por encontrarse en estado de ebriedad, los dementes declarados interdictos por sentencia judicial y el que de palabra por escrito no pudiese expresar su voluntad claramente. Y la tramitación del testamento en la notaría, ya en el caso de otorgamiento de un testamento, la asistente administrativa siempre debe verificar la identificación de la persona que está otorgando el documento, que firmará el mismo a través de la cédula de identidad vigente y de la salud mental del otorgante a través de un certificado médico correspondiente en el caso de personas mayores de edad. Que este ya es conocido por ustedes. Esta verificación debe hacerse antes de la lectura del documento que hace el notario a fin de que sea más expedito. Redactar la certificación del día, lugar y la hora del otorgamiento, y la asistente administrativa no puede intervenir en el contenido de fondo del testamento, pero en caso de tener alguna duda o observación debe comunicarla previamente al notario. Por ejemplo, si la lectura del testamento se dio cuenta que el testamento contiene una cláusula a favor del abogado o redactor, lo que está prohibido. O sea, obviamente no deben ir cláusulas que vayan, no sé, pues, a favor del notario, ni del abogado, ni de los testigos. El hecho de haberse otorgado el testamento debe ser informado al registro civil para su incorporación en el Registro Nacional de Testamentos. Entonces, una vez que el testamento ya está cerrado, ¿cierto? Cumple con todos los requisitos, lo que hace el asistente de notaría es informarlo al registro civil para su incorporación en el Registro Nacional de Testamento. Así se llama esa inscripción. Se inscribe en el Registro Nacional de Testamento. ¿Y quién lo hace eso? El registro civil. Y posteriormente se tramita judicialmente como, ya eso ya es judicial ya. Pero posteriormente de eso se hace la posesión efectiva atestada y después se tramita de forma judicial la adjudicación de los bienes del testamento. ¿Sabes que yo nunca he hecho un testamento? No me ha tocado hacer un testamento. O sea, tenemos las cláusulas prohibidas en una escritura pública. Hay determinadas cláusulas en una escritura pública que están legalmente prohibidas. Es una obligación del asistente administrativa verificar que no estén en el texto del documento y en el caso de constatar una de ellas, informar al abogado requeriente y al notario ante la firma. Y son cláusulas prohibidas las siguientes: estipulación o disposición en favor del notario, su cónyuge, descendiente o ascendiente y los otorgantes no hayan acreditado su identidad de forma legal o no estén firmados por ellos o por el notario. Ya, eso sería, mis estimadísimas, en cuanto a las cláusulas prohibidas y en cuanto al testamento. Y aquí ya cerramos lo que es la escritura pública de compraventa. O sea, que hablamos de en cuanto a escritura pública y en cuanto al ejemplo de lo que era la compraventa y del testamento. Porque pues, hoy día vamos a pasar a otro tema que son los mandatos otorgados por escritura pública. Hay mandatos que son judiciales y mandatos convencionales. Entonces nosotros vamos a ver los mandatos otorgados por escritura pública. ¿Ya tienen dudas hasta acá con respecto a la evaluación o a lo que hemos visto? No, profesor, está muy claro. ¿Quién habló? La Patricia, ¿cierto? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, Patricia? Sí, bien. Con mucho frío.
Sí, hace frío. Ya, Patricia, como usted tiene todo claro, cuénteme la diferencia entre un testamento cerrado y un testamento abierto y en cuanto a la tramitación. Ok, el testamento abierto es cuando se sabe el contenido y ¿Ya? el testamento cerrado es cuando el contenido es solo lo sabe el testador. ¿Ya? Y a través de los trámites siempre tienen que haber dos testigos que firmen que no saben el contenido en el de cerrado y el abierto, el contenido sí no es un secreto. ¿Y cómo se tramitan? ¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿Cómo se tramita? ¿Mm? Bueno, todo pasa en manos de notario, los dos, naturalmente. Tienen que ser por escritura pública, los dos pasan a ser escritura pública ¿Ya? y, y ya. Serían que un testamento siempre se puede modificar, se puede poner nulo un testamento y sí, eso sería. ¿Dónde se inscriben? Se escriben en el registro civil. ¿Ya? En el Registro Nacional de Testamentos. Ahora se le fue un Ahí, detalle. Se le fue un detalle que también va en la evaluación, que en cuanto al que el testamento abierto se tramita propiamente tal como una escritura pública. Lleva el número de ya, registro. El ya, otro testamento cerrado. Solamente hay una certificación de que se dejó un testamento en conservación del notario. Pero no se tramita de la misma forma una escritura pública, aunque el acto vaya escrito a través de una escritura pública, que es un requisito que se entiende ilógico, ¿me entiende? Porque no podríamos hacer una carta explicando un testamento. ya. Pero eso es una Y, diferencia importante. ok, ¿dónde se registra para escribirlo? ¿En el registro civil y en el? En el Registro Nacional de Testamentos, Ya, los dos se registran en el Registro Nacional de Testamentos, pero uno se registra como una escritura pública, porque se tramita como una escritura pública el testamento abierto, de la misma forma en que nosotros hagamos una compraventa, celebremos una compraventa. Y el ya, testamento cerrado, independiente de la forma en que nosotros lo celebremos, que puede ser a través de una escritura pública, explícitamente no se dice, pero se entiende que sea así. Y cuente con los mismos requisitos de un testamento propiamente tal. La única diferencia es que no vamos a leer las disposiciones, pero sí va a quedar certificación de que se dejó ese testamento allá, porque en el sobre que se ingresa a este testamento, atrás ya, va a dejar establecidos los datos. El nombre, el texto, la fecha, el lugar, que es un testamento cerrado, lógicamente, ujú, firma de los testigos y todas las certificaciones que conlleva a que quede la conservación del testamento en la notaría y a que quede, a que se verifique la existencia de un testamento cerrado. Si eso es más que nada, de saber que ya, existe un testamento cerrado, de que existe este testamento y de que está en la notaría. ya, ok. Profe, en ese caso también le faltó recordar que ese testamento cerrado lo deja registrado el notario en un cuaderno privado que tiene él también. Claro, lo deja Y anotado en un coloca, cuaderno privado. sí, ajá, y coloca ahí los datos de los testigos y la fecha y todo los mismos datos que coloca en el sobre, lo deja registrado en ese cuaderno. Claro, lo deja registrado, ¿cierto? Como ahí no, solo la compañera en un cuaderno privado de testamento cerrado, ¿ya? Porque debe quedar el registro de que existe el testamento. Ya.
Y entonces, eso sería en cuanto a la tramitación y de los testamentos, que no es complicado, yo no lo encuentro tan complejo como la rectificación, ¿cierto? No es tan engorroso. Entonces nos vamos a dar un break, 15 minutos, pasamos la lista y continuamos con los mandatos, protocolización de instrumentos, importancia de la protocolización, copias de documentos. Acá no sé si es idea mía o se nos repite la materia que ya habíamos visto como en el primer módulo. Así que lo voy a revisar y nos damos un break. Nos vemos un ratito más. No. Estamos ahí y lo silenciamos. Por ejemplo, ahí habilité Promundo.
Ya. ¿Cómo están? ¿Mucho frío? Sí, mucho frío. Mucho frío. Yo hasta me resfrié, pues. Aquí encerradita en la casa y con todo eso me resfrié. Sí, igual estoy medio complicada de la garganta. Mm. Todas tienen el mismo problema, es que el PBSI, que no pueden ver las notas en el sistema, en el aula. Yo veo las notas completas, o sea, todas están evaluadas. ¿Sí? Las mías también, las mías también. Mi gato está grande. Ok, Lisette, ya voy a pasar la lista. Tenemos, entonces ya estamos 8. Qué rápido pasa el mes. ¿La Marjorie está? Presente. ¿La Yumira? Me tiene speaker. ¿Luzmira está? Está, no se conecta. Ya. La Patricia está. La Tibisay. Presente. Ya pues, salga. Ay, ahí sí. Ya entonces la señora María, Presente. la Lisette está. Don Ricardo, ¿han salido don Ricardo? No, jefa, él se comunicaba conmigo, pero tiene muchos días que no me escribe ni nada. No sé nada de él. No, qué fome. Me había hablado, pero después ya no supe más de él. La Francesca está. Don Cristian, tampoco está don Cristian. ¿Qué les pasó? ¿Les ganó el frío? Viviana, y la señora Aura tampoco está. Hay poquito hoy día. Quedó la embarrada ayer con el tema de la luz. Acá se cortó heavy la luz como a las 7 de la tarde. Corrió mucho viento. Mm.
Ya, entonces vamos a continuar con nuestra clase sobre los mandatos otorgados por escritura pública. Concepto. El mandato es un contrato a través del cual una persona ordena a una o más personas la ejecución de un encargo. Hay algunos casos en que el mandato debe otorgarse por escritura pública, como por ejemplo el mandato judicial y el mandato que se otorga para comprar o vender un bien inmueble. Ya te iba a decir, el artículo 395 del Código Orgánico de Tribunales define desde un punto de vista procesal al mandato judicial, expresando que es el acto jurídico por el cual una parte encomienda a un procurador la representación de sus derechos en juicio. Esa es la parte procesal. El que nosotros vamos a ver es vamos a ver los dos en este caso, pero también es importante que ustedes sepan que se hace por escritura pública y se tramite igual que una escritura pública X, como lo hemos visto anteriormente, el mandato judicial por escritura pública. Se tramita de la misma forma, no hay diferencia. En cuanto a a la comparecencia de las partes y todo lo que hizo relación con las etapas de la escritura pública. Tramitación del mandato judicial. Aquí vamos a hablar del mandato judicial. En relación a las partes de este tipo de escrituras son las mismas que la de cualquier escritura pública, siendo importante la primera de ellas referida a la individualización del día y lugar del otorgamiento del notario y de la notaría, incluyendo la calidad del notario, titular, suplente o interino, la identificación del mandante compareciente quien otorga el mandato, incluyendo nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión o oficio, título, tipo y número de cédula de identidad y domicilio. Si el mandato es otorgado por una persona jurídica, se agrega en la comparecencia la razón social o el nombre de la persona jurídica, su RUT y el giro. Bueno, cuando hablamos en relación a las partes, hablamos de toda la individualización que conlleva a las personas, ¿cierto? No del escrito propiamente tal, sino que a las personas que van a comparecer en el mandato. En relación al mandato judicial, cuando hablamos en relación al mandato judicial, hablamos sobre la minuta propiamente tal, o la escritura pública. Si el mandato es otorgado por escritura pública, la asistente administrativa recibirá la minuta del abogado requirente y ella debe revisar su redacción de forma que no tenga cláusulas confusas. Si el mandato contiene cláusulas confusas, la asistente debe informar al abogado requirente para ver la posibilidad de que la redacción sea aclarada. La decisión de fondo es siempre del abogado y no del notario. Si el abogado insiste en la redacción original, la obligación es informar al notario, quien debe tomar una decisión sobre el punto. O sea, simplemente lo firmo en esta notaría, no lo firmo en esta notaría, si esto no cambia la cláusula que se estima que no es legible. Vea quién se lo aguanta, ahora sí el notario. Si no se lo permite él, no se lo va a permitir otro tampoco. Recordar antes de la redacción de las escrituras, pedir y tener a la vista el documento en el cual consta la representación del compareciente por la persona jurídica. Ya, entonces, esta es la relación según el escrito del mandato judicial. Que tiene que ser por escritura pública, que no debe tener cláusulas confusas, y en el caso de que las tenga, se debe informar al abogado, y si el abogado no quiere modificar o aclarar dichas cláusulas. Esto en cuanto a la minuta todavía no cerramos la escritura, como lo vimos recién en una escritura cerrada. El abogado toma la decisión correspondiente en cuanto a esa cláusula. Ya, después dice que recordará antes de la redacción de la escritura pedir tener a la vista el documento en el cual consta la representación del compareciente por la persona jurídica. Si le vamos a dar la representación a una persona jurídica, acuérdense que puede haber un mandato posteriormente o perfectamente si es una constitución de empresa, la persona jurídica está establecida como representante legal en la constitución de la empresa. Y eso es en cuanto al mandato, súper cortito. Entonces es importante que tengan estas dos relaciones pues, del mandato. Primero el concepto, hay dos conceptos. Uno que está el concepto en cuanto a un contrato,
Y el otro concepto es en cuanto a al artículo 395 del Código Orgánico de Tribunales que define el mandato desde un punto de vista ya procesal. Después vamos a pasar en cuanto a la protocolización de instrumentos. Normativa que regula la protocolización es la Ley 18.181 en los artículos 415 siguientes. El artículo 415, protocolización, es el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario a pedido de quien lo solicita. Para que la protocolización surta efecto legal, deberá dejarse constancia de ella en el libro repertorio el día en que se presente el documento, en la forma establecida en el artículo 430. ¿Quién lee el artículo 430 de la Ley 18.181? ¿Quién lo busca? ¿Quién lo encontró? ¿Alguien lo encontró o no? Yo lo tengo, pero no leo. Sí, léalo, pues. Artículo 430 de la ley 18.181. ¿Sí? Todo notario llevará un libro repertorio de escrituras públicas y de documentos protocolizados en el que se dará un número a cada uno de estos instrumentos por riguroso orden de presentación. Cuando se tratare de escritura, se dejará constancia en este libro de la fecha en que se efectúa la anotación de las partes que lo otorgan, a menos que sean más de dos, pues en este caso se indicarán los nombres de los dos primeros comparecientes, seguidos de la expresión "y otros", del nombre del abogado o abogados, si la hubieren redactado, y de la denominación del acto o contrato. Tratándose de documentos protocolizados, se dejará constancia de la fecha en que se presenten, de las indicaciones necesarias para individualizarlas, del número de páginas de que conste y de la identidad de la persona que pida su protocolización. Sin embargo, si la protocolización se indicare en una escritura pública, bastará la anotación ordenada en el inciso segundo. El libro repertorio se cerrará diariamente, indicándose el número de la última anotación, la fecha y firma del notario. Si no se hubiere efectuado anotaciones, se expresará esta circunstancia. La falta de las anotaciones señaladas en el inciso segundo no afectará la validez de una escritura pública otorgada, sin perjuicio de la responsabilidad del notario. Es todo.
Ya, perfecto. Entonces 430 nos señala cuál sería la función del libro repertorio, de cierta forma, como lo leyó la compañera. Posteriormente tenemos el artículo 416, que no pueden protocolizarse ni su protocolización producirá efecto alguno los documentos en que se consignen actos o contratos con causa u objeto ilícito, salvo lo que lo pidan personas distintas de los otorgantes o beneficiarios de ellos. Estoy grabando. En definitiva, la protocolización consiste en un acto a través del cual un determinado documento se agrega materialmente en el registro de forma que se pueden pedir copias del mismo. Bueno, ya habíamos visto antes lo que era la protocolización de un instrumento, o sea, la figura la conocemos. Acá más que nada lo que estamos viendo ya es más relacionado a derecho, donde podemos buscar ya la regularización de la protocolización. Está todo establecido en la ley 18.181, en los artículos 415 y siguientes. Entonces, cuando tengan duda con un acto que es protocolizado, perfectamente pueden ir a la ley y pueden buscar las dudas que tengan. Funciones de la asistente administrativa frente al acto de protocolización de documentos, y la asistente administrativa debe redactar un acta de protocolización que contiene los siguientes datos. Día y lugar de la protocolización, identificación de notario, identificación del solicitante, nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión y oficio, número de cédula de identidad, domicilio. La identificación de documento que se protocoliza, por ejemplo, traspaso de acciones de la sociedad de fecha XX. El documento íntegro se adjunta en el acta de protocolización. El número de protocolo, al agregar el documento al final del protocolo, se le asigna un número que se indica en el acta o en el documento. En el registro se agrega el acta de protocolización y copia del documento, ambos íntegros. No es necesaria la firma del solicitante de la protocolización. Se deja constancia de la protocolización en el libro repertorio también. Y la asistente administrativa debe informarla al solicitante y consultar con el notario la posibilidad de protocolizar el documento, toda vez que la ley prohíbe la protocolización de documentos que den cuenta de actos o contratos con causa u objeto ilícito. Por ejemplo, protocolizar un contrato en el que una parte se compromete a prostituirse en favor de otra. Un contrato de compraventa entre cónyuges. Y esta protocolización solo se le prohíbe a los otorgantes, pero puede solicitar un tercero y en ese caso es posible hacerlo. Bueno, esta materia la habíamos visto, porque yo les había explicado cuál era el objeto ilícito, que me acuerdo que una compañera, creo que María, tenía dudas con cuanto al objeto ilícito, que está en el 1462 al 1465, que la ley no define lo que es un objeto ilícito, pero sí sabemos que es un objeto que es incomerciable o que está, no se ajusta a derecho. En cuanto a las cláusulas prohibidas, hablábamos que señala el apunte que es la compra-venta entre los cónyuges, que es uno de los más conocidos de los descendientes o a los ascendientes. Entonces son cláusulas que habíamos hablado que en definitiva el fondo es proteger la economía en cuanto a la inversión. De los extranjeros. Como punto 3, la importancia de la protocolización de documentos. La importancia de la protocolización de un documento privado es que le otorga fecha cierta respecto de terceros al mismo desde el momento de su incorporación al registro. La protocolización hace de acceso público al documento privado de forma que cualquier persona puede pedir copia del mismo. Te da la figura que habíamos dicho que, de acuerdo a la importancia que nosotros le demos al acto, es si lo vamos a protocolizar o no lo vamos a protocolizar. Cuando protocolizamos un documento no quiere decir que lo tenemos que realizar como una escritura pública, porque tiene otra forma de tramitación de una escritura pública en notaría. Pero lo vamos a elevar a público para que quede esta conservación en la notaría, donde posteriormente nosotros podamos pedir copia. El apunte nos dice que se le va a agregar un número de repertorio, así que va a estar en el repertorio y también en el libro de protocolización. Después tenemos la protocolización de documentos otorgados en el extranjero.
La protocolización es obligatoria en el caso de documentos otorgados en el extranjero, como por ejemplo en los consulados. Este tipo de documentos se debe legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el caso de haberse otorgado en idioma extranjero se debe efectuar una traducción oficial en el mismo ministerio. El documento otorgado en el extranjero solo puede protocolizarse una vez que consta en el mismo certificado de legalización del ministerio, lo que debe verificar la asistente administrativa. Después tenemos de las copias de documentos. Las copias de una escritura pública o documento protocolizado solo pueden darle al notario otorgante y en la cantidad de copias que la soliciten previo pago de los derechos. Las copias deben ser íntegras, la asistente administrativa debe sacar la copia o fotocopia de documento y redactar la certificación de que se trata de un testimonio fiel de su original. La copia debe llevar la fecha, la firma y el sello o timbre del notario que autoriza la copia. ¿Ya? Las copias se piden en el mesón. Todo lo que es el área del mesón, ¿se acuerdan cuando vimos nosotros la estructura funcional de la notaría? Que vimos el área de mesón y vimos las matriceras. Entonces, todo lo que decía relación con instrumentos privados se veían o se solicitaban en el mesón. Entonces, llegan los usuarios y dependiendo de sus necesidades o de la tramitación que quieran efectuar, ellos piden las copias a esas personas. Y una copia fiel creo que vale 2.500 pesos. No sé. Don Cristian. Entonces, el fundamento principal de la copia es que debe llevar la fecha, la firma, el sello, timbre, el notario que autoriza la copia. ¿Ya? Y obviamente debe ser íntegra. Sacan del testimonio fiel del original. O sea, esa es el fundamento principal de las copias. Bueno, aquí estamos viendo como las copias de una escritura pública o documento protocolizado. Bueno. Se pueden pedir copias de todos los actos que queden en conservación de la notaría. Ya. De la carta de instrucción en el caso de que se nos pierda, la que nosotros tenemos. Si al que no se le puede perder aquí al notario, nosotros podemos pedir cuantas copias nosotros queramos, al final nosotros las vamos a pagar. Si aquí se protocolizan por lo mismo, porque en el caso de que nosotros se nos pierda, por eso es que de acuerdo a la importancia, nosotros vamos a protocolizar actos. No es que vamos por la vida protocolizando documentos, no. Pero según la importancia que nosotros le vamos a dar a este documento, nos va a quedar el resguardo de que va a quedar en la notaría y que nosotros vamos a poder pedir copias que nos sean útiles para nosotros. Bueno, entonces eso en cuanto a la protocolización. Después veremos los casos en que una matriz de escritura no se considera escritura pública. Documentos que no fueron autorizados por el notario, documento autorizado. Ay, me pasé bien. Documento autorizado por notario público, incompetente, inhabilitado o suspendido. Documento que no ha sido firmado por el compareciente, documento no escrito en idioma castellano, que la firma de los comparecientes del notario no se haya efectuado con tinta indeleble. Atención con el tipo de lápiz empleado en la firma. Ahí, como había dicho la compañera, hay unos lápiz pasta que se borran, entonces hay que tener ojo ahí con el lápiz que nosotros vamos a utilizar. Y que no se haya firmado por los otorgantes dentro del plazo de 60 días contados de la anotación del repertorio. Entonces ese plazo tenía suma importancia. ¿Por qué, Glorilis? ¿O no lo vimos? Sí, ¿Por qué era importante el plazo de los 60 días? porque si en ese plazo los demás comparecientes no firman, queda nula la escritura pública. Podrá ser Exactamente. ¿Y el número del repertorio cuándo se asigna, Glorilis? en el mismo día que firma el primero el compareciente. Perfecto, Glorilis, un 7. ¿Alguna tiene dudas con el caso de la matriz de una escritura que no se considera escritura pública? Es muy importante este tema también. Ya.
Si digo es muy importante es porque es muy importante. Porque de esto vienen los vicios posteriores de las anulaciones de la escritura y estos juicios en el futuro. Y entonces tenemos que fijarnos que el notario público tiene que ser competente, tiene que estar habilitado y no tiene que estar suspendido. O sea, debe estar cumpliendo el pleno ejercicio de sus funciones. 100% habilitado. Fijarse de que los comparecientes que van a firmar el acto son tales personas, que no hay errores en la identidad de la persona. ¿Sí? El idioma no escrito en idioma castellano, documento no escrito en idioma castellano, habíamos hablado también que el idioma era sumamente importante porque era un requisito de las escrituras públicas, entre el idioma, los signos y un montón de otros requisitos que tiene. Entonces es esencial. Y el plazo de los 60 días que la escritura queda abierta para que los demás comparecientes, en el caso de que no haya mutuo acuerdo de firmar todos en un mismo día, puedan firmar dentro de esos 2 meses. Autorización de firma en instrumentos privados. Hasta acá creo que entra la otra prueba. Les voy a revisar, voy a salir de acá. Espérenme un segundo y voy a revisar hasta dónde entra la prueba. Nosotros vamos a hacer la prueba 3 hoy día, ¿cierto? La prueba 4. Ya, en la prueba 4 entra la protocolización, autorización de firma de un instrumento, documentos que se deben llevar a una notaría y casos de declaraciones juradas. No están las 5. Prueba 4. Cláusulas prohibidas de la escritura pública. Mandato judicial, tramitación de instrumentos otorgados en el extranjero, entre otros. ¿Qué le habrá pasado a Viviana? ¿Estará sin luz? ¿Con temporal? Profesora, ¿puede repetir de nuevo el tema de la prueba, por Te lo voy a favor? compartir el WhatsApp. Ah, sí, perfecto. Bueno, Como hay alumnos que súper. no están presentes, entonces, para que tengan conocimiento también. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Ah, profesora, la última clase en vídeo tampoco hoy día subí a verla, pero no estaba todavía. No, no la he subido. La verdad que no le Ah, quiero ya. gastar porque hay mucha risa. ¿Ah? ¿Hay mucha qué? ¿Había mucha risa? Espérenme. Entonces notaría uno. Ya, entonces ahí les compartí en el WhatsApp lo que entra en la prueba número 4. Hoy tenemos la evaluación número 3.
Entonces entraría hasta tramitación de instrumentos otorgados en el extranjero. A ver, entra clase de estabilidad. Tengo dudas con... Ah, no, escritura pública, mandato judicial. El tratamiento, clase de la propiedad de una escritura pública. Datos. Ay, acá tendría que entrar los protocolización. A ver, espérenme un segundito. Entonces sería entre cierre de la escritura pública y el testamento. Eso está bien. Ya miren, no, ya está bien la prueba, yo me equivoqué. Pero entra hasta la protocolización. En vez de instrumentos otorgados en el extranjero, entra la protocolización. Ya para que ustedes lo corrijan. Les queda poquito para terminar el curso. Ya número 5, después se les doy la siguiente clase. Entonces, hasta la materia que vimos hoy día entraría en la prueba 4. Y esa evaluación, no sé si la quieren hacer el día lunes o el día miércoles, no es tanta materia. ¿Nos quedan cuántas semanas de clase? Estamos a 8, si la hacemos el día lunes,
Tendríamos 1, 2, 1. 3. Nos quedan 6 clases. Nos quedan 6 clases y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 pruebas. O sea, tendríamos que hacer una prueba por clase. Ya la van a tener que hacer el lunes sí o sí. La prueba, o sea, la evaluación. Para que no se les junte tanta materia. Ya. Yo voy a tratar de modificar un poco ahí las evaluaciones porque las veces las encuentro muy difíciles. No sé en qué estaba pensando cuando las hice. Sé que estaba de mala. Pero ahora me caen bien. No, las voy a tratar de corregir un poquito. ¿Ya tienen dudas con respecto a la prueba del día lunes? A las 9 de la noche va a quedar habilitada la prueba. De todas formas, volvemos a tener clase. El lunes vamos a pasar otra materia. La materia que se viene ahora no es difícil, pero les voy a dar una página que es un tip súper bueno donde ustedes van a poder sacar tip formatos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en las siguientes clases vamos a pasar materia, pero también vamos a buscar un formato de cada una de los actos, para que ustedes los puedan hacer como trabajos, tareas para la casa, ¿ya? Porque en definitiva lo más difícil es hasta acá, porque ya era lo más tedioso. Después viene lo que es la prueba ya de las copias de los documentos, caso de una matriz de una escritura según ser escritura pública, qué documentos debes llevar a la notaría en cuanto a ciertas gestiones. Después viene el término del contrato de arriendo, que estas cosas igual las habíamos visto. Quito, contrato de arriendo propiamente tal, acredite su identidad un extranjero, transferencia sobre vehículos motorizados al Poder General, guarde documentos y las cartas de instrucciones que lo disertó la Gloria la otra vez, y otros documentos. Y acá viene la carta de instrucciones ya propiamente tal, que también hemos visto harto la carta de instrucciones, pero lo que vamos a hacer en esta clase es buscar distintos formatos que se puedan realizar en una notaría. Entonces ustedes como tarea para la casa los van a llenar. Y terminaríamos con el módulo y posteriormente ya tendríamos lo que es el último módulo, que es una clase y una prueba que ya serían los libros, que son el libro de repertorio, el libro índice y el de protocolo. Que también ya más o menos tienen conocimiento de que son libros que se dejan constancia de los actos, distintos actos que se van celebrando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En honor al tiempo, el día lunes vamos a tener la prueba 4, para que ustedes anoten. Entonces el lunes estamos el lunes 13. La prueba 4, porque nos quedan 1, 2, 3. Quedarían 3 pruebas más. Después tendríamos la otra prueba el lunes 20. Después tendríamos la otra prueba el 27. Lunes 27. Entonces ahí tendríamos la prueba 4, la prueba 5, la prueba 6. Y se me va a juntar me van a quedar 2 pruebas fuera. Entonces tendríamos que hacer el lunes la prueba 6 y el día miércoles, el lunes 20. El lunes 23, o sea, el miércoles 23. Miren, ni siquiera puede ser el miércoles, ahora podemos hacer el jueves para que tenga un poquito más de plazo. Son pruebas cortitas, la verdad. Como son documentos específicos, son cortitas, pues entran 2 documentos en cuento. Y me gustaría cambiar las pruebas, me gustaría hacerlo como que presentaran 3 formatos y esos 3 formatos para una nota, pero les voy a avisar. Pero mientras tanto, coordinémoslo así. El miércoles 22 tendrían la prueba 6. Y el lunes 27 terminaríamos con la prueba
7. Y ahí terminaríamos con el módulo 3. Entonces tendrían prueba el lunes 13, el lunes 20, el miércoles 22, el lunes 27. Ahí terminamos con el módulo 3. Y el día 29 tendríamos porque el curso lo terminamos el día 3. Y el día 3 tendríamos la prueba 1 del módulo 4. El módulo 4 son 2 o 3 hojas en realidad. Sí, me quedan 5 pruebas. Hoy día tengo la 3, la 4, 5, la 7. Ya, bueno. Esa sería la fecha para que ustedes la anoten. Como les digo, son pruebas de tramitaciones específicas, como fue el curso que vimos en asistente de notario, en el curso, en el módulo 2. No es materia tan tediosa. Ya, mis estimadísimas, si tienen dudas, me avisan. Les voy a habilitar la evaluación. Si pueden compartir su información con sus compañeras, yo no sé si se hablarán sus compañeros internamente, pero bueno, cualquier cosa nos vemos el día lunes. Que estén muy bien, abríguense, no se enfermen, les queda poquito para terminar el curso, así que resistencia, resistencia. Chao, buenas noches. Chao, Chao, buenas noches. noches, que estén Chao, bien. chao, gracias. Chao, feliz noche. Buenas noches.